Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a Se tenía que decir. Y se dirá. Aquí abriremos diálogo de ese chismecito incómodo del que no a todos les gusta hablar. Pero que es justo y necesario. No apto para gente sensible. Podría abrirles la mente. Hola, hola, buenas tardes a todos y todas que nos escuchan el día de hoy. Yo soy Melissa Gamiño y esto es Se tenía que decir, como siempre, su programa de lunes, donde tocamos temas que precisamente no siempre nos gustan hablar, no siempre están sobre la mesa, pero que son muy necesarios de compartir, muy necesarios de abrir diálogo. Y pues bueno, el día de hoy tengo a una invitada que admiro mucho por su trayectoria. Fíjense nada más, tanto sus estudios como su trayectoria. Ella es abogada por el ITESO y pasante en Seguridad Pública por la Academia de la Secretaría de Seguridad Pública de Jalisco. Se tituló como maestra en Ciencias Forenses por la Universidad de Guadalajara y actualmente está en la elaboración de su tesis doctoral. Dicho posgrado lo realizó en el Instituto de Altos Estudios Jurídicos de la UNAM. Tiene trayectoria en Derecho Penal, Criminología, Procuración de Justicia y Atención a Víctimas. Por más de 26 años fue agente del Ministerio Público, adscrita a diversas áreas de la Fiscalía del Estado de Jalisco. Desde ahí atendió y acompañó a víctimas de delitos de alto impacto social como feminicidio, desaparición forzada y o particulares, secuestro, abuso sexual infantil, violencia familiar, entre otros. Actualmente es académica en Criminalística y Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral en diferentes universidades e instituciones públicas y privadas y forma parte del Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia del ITESO, colocando su compromiso con los derechos de víctimas de tortura, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones, entre otros delitos de alto impacto social. Ella es Gloria Cides Mayoral. ¿Es Cides o Cides? Cides, dije muy gringo a lo mejor. Gloria Cides Mayoral, bienvenida Gloria. Gracias. ¿Cómo estás hoy? Bien, ¿y tú, Meli? Muy bien, muy emocionada de verdad de tenerte por aquí. Sí quiero hacer un pequeño disclaimer, ¿no? Que probablemente también pues vamos a tocar algunos temas que sean delicados para algunas personas. Recomendamos escucharlo con completa discreción, pero de nuevo, pues no porque sean temas delicados tenemos que callarlos, ¿no? Son temas que tenemos que hablar. Gloria, ¿cómo estás? ¿Nerviosa, emocionada? Pues agradecida por invitarme aquí a tu espacio, saludando a tu amable auditorio y bueno, pues un poco de todo, ¿no? Claro, estar frente a micrófono está curioso, ¿verdad? Sí, pues ya tenía rato que no. Yo tengo que, si me permites platicarles, Gloria, ella nos decía que este era uno de tus sueños como frustrados, en la su locución. momento dado estudié locución en la UDG. Ajá. Y bueno, pues sí me hubiera gustado ser locutora. Pues mira, hoy lo estamos siendo. Muy bien, Gloria, pues ¿qué te parece si empezamos con una preguntita de esas que nos pueden confrontar un poquito o incomodar? ¿Cómo ves? ¿Me permites? Pues dale, ya que, ¿verdad? Esto no estaba en el contrato. No, hombre, mi contrato, ¿eh? Me van a demandar. A ver, Gloria, un número del 1 al 35, ¿cuál escoges? El 7. El 7. Esta está buena. A ver, ¿te han hecho sentir que debías probar más por ser mujer en un espacio profesional? Probar más por ser mujer. O sea, como demostrar más por ser mujer. En tu área profesional me parece una pregunta que creo pueda, no sé, tú dinos, ¿cómo lo has vivido? Pues no es que no me hubieran dicho, pero a mí en el espacio profesional donde yo me desempeñé, fue más difícil para una mujer desenvolverse. Yo trabajé en la fiscalía por más de 26 años y sí me topé con esta parte machista, ¿no? De claro. En ciertas áreas no aceptaban mujeres o si estábamos ahí pues éramos un poquito discriminadas, por no decir otra cosa. Claro. Y eso fue pues un proceso en el que ahorita pues ya es muy diferente porque ya son más mujeres que hombres, ligeramente, pero sí son más mujeres que hombres ya trabajando en la fiscalía. Okay. Pero sí me tocó esta parte, ¿no? Inicial, ¿no? De que nos costó un poco más trabajo ser aceptadas, sobre todo en ciertas áreas, ¿no? Operativas. Y no, la verdad es que pues inteligencia no falta, la verdad, pero decían que como éramos mamás y alguna situación, pues generaba un poquito de conflicto, ¿no? Pero de ahí en fuera, pues no. Ok.
Oye, ¿a qué crees que se debe que ahora ya hay más mujeres en esta área? Pues fíjate, el área penal ha sido muy satanizada, muy discriminada. Piensan que el área penal es delincuencia organizada, son asuntos de narcotráfico. Y no necesariamente, o sea, se ven otro tipo de delitos como delitos patrimoniales, ¿no? Los fraudes, abusos de confianza, daños en las cosas, administraciones fraudulentas, muchísimos otros delitos que no necesariamente tienen que ver con este tipo de delitos de delincuencia organizada. Y pienso yo que esta parte a las mujeres pues les llama la atención. De hecho, yo tengo aquí alumnas en el ITESO donde les llama mucho la atención el área penal, y a veces los papás pues sí tienen este temor, ¿no? De que no se dedique a esto, que no escoja, si es posible, materias complementarias que tengan que ver con lo penal, porque precisamente está satanizada, pero a veces el desconocimiento de las personas, ¿no? Y la verdad es que lo que te gusta es lo bonito, ¿no? Y que no te quede esta parte frustrada de que, a mí me hubiera gustado más bien ejercer en el área penal y no estar en lo mercantil, o si no porque esté mal, ¿no? Pero hay gente que le gusta más esta otra parte penal o criminológica, ¿no? Y que muchas de las veces no las dejan los papás, ¿no? Sí, está como llena hasta de tabús, de miedos, de cosas, mitos de también, mitos, ¿no? exactamente. De mitos también. No necesariamente, pues tú tienes el libre albedrío de decir, este caso no lo tomo, ¿no? Y solamente tomo estos casos y ya, ¿no? Ya es de cada quien. Siempre hay quien vaya a tomar un caso de esos y es muy respetable, ¿no? Atendiendo al principio de presunción de inocencia, pero también hay casos muy amigables, ¿no? Muy interesantes en el área penal, en donde también se defienden pues precisamente mujeres violentadas, ¿no? Niños violentados también, ¿no? Esta parte vulnerable, personas en estado de interdicción que son vulneradas, y son áreas muy bonitas, ¿no? En donde te deja la satisfacción de poder representar legalmente a estas personas que tanto necesitan de ser representadas, valga la expresión. Claro, ¿no? Me encanta que justo haya más mujeres pues al frente de estos casos, ¿no? Porque luego también es esta, no sé si mitos, tabús de como es de fortaleza mental, lo que sea, el hombre, ¿no? Porque la mujer sentimental, o estos mitos también de género. Entonces me encanta que le estemos entrando más a áreas que en teoría nos harían a un lado un poquito, ¿no? Fíjate que esta parte que estás diciendo, yo creo que la mujer está más sensibilizada, y creo que esta parte de la fiscalía necesita tener gente sensibilizada para poder atender a la víctima, no solamente jurídicamente, ¿no? No solo es un expediente, sino es atenderla de manera integral, el acompañamiento, el ser escuchada con empatía a la víctima, el reconocerla. Creo que esta parte falta, ¿no? Y a veces los hombres son más fríos, no porque sean malos, son más fríos, y la mujer está más sensibilizada en muchas cosas, ¿no? Y yo he visto en excompañeras mías que sí tienen esta parte desarrollada en donde la víctima se siente más acompañada, claro. ¿no? No quiero decir que no haya hombres sensibilizados, pero no sé si sea también por cuestión social que la mujer tenga esta parte más desarrollada. Que se sientan más comprendidos, o más mirados o miradas. Sí, ¿no? más escuchados, más atendidos. Sí. Exacto. Pues como ya están escuchando, vamos a hablar con Gloria de, ya lo escuchamos, ¿no? Es súper especialista en acompañar a víctimas de feminicidio, de desaparición forzada, abuso sexual, violencia, pero vamos a hablar no solo de la vertiente legal de estos temas, sino también desde la mirada de lo que como sociedad estamos haciendo o dejando de hacer frente a estos delitos de alto impacto, porque yo pongo hoy en día, es una creencia que de hecho platicábamos antes de esto, Gloria, que es que estos delitos, esto que está sucediendo hoy en día, no es solo cosa del Estado o del agresor o de la agresora, sino que también es nuestra responsabilidad colectiva. Y para los y las que me escuchan ya regularmente, saben que yo, por lo regular, valga la repetición de palabras, doy datos, ¿no? Doy estadísticas. Sin embargo, en este tema precisamente yo creo que ya lo que menos necesitamos escuchar son datos, números fríos, estadísticas, que si 9 de cada 10 mujeres, que si 4 de cada 6 personas, que si no sé qué. Más bien necesitamos continuar sensibilizándonos, continuar hablando de esto, ya no desde una parte meramente estadística, sino desde una parte más social, más de implicación personal de cada uno de nosotros y nosotras. Recuerden, vamos a hablar de estos temas de delitos de alto impacto social y cómo precisamente nuestra implicación como sociedad pues está, ya sea lo que comentamos, lo que no comentamos, lo que hacemos, lo que no hacemos. Y antes, mi Gloria, yo tengo esta duda de
¿Cómo llegaste a especializarte en esto, a tener, lo decíamos, este estómago de acompañar a víctimas de delitos de alto impacto? ¿Cómo llegaste? ¿Qué te motivó? Bueno, mira, yo empecé a trabajar en el DIF Jalisco. Y ahí estuve en varias áreas, pero una de ellas era la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, y me tocaron varios casos que tenía que ver con violencia a niños, niñas y adolescentes. En ese tiempo se manejaba menores ese término. Pero después, ya que ingresé a la Fiscalía como actuario y ya en su momento como agente de Ministerio Público, pues me tocó atender un sinnúmero de víctimas, y ahí empiezas a conocerlas, ¿no? Pues obviamente sus necesidades, ¿no? El ser escuchadas, el entenderlas, el ponerse en sus zapatos, que eso es muy importante, el estar, el atenderlas con esa sensibilidad, ¿no? Porque muchas de las veces, pues la verdad es que en Fiscalía hay tanto trabajo, están tan desbordados desde que yo tengo uso de razón ahí. Claro. Desde antes del sistema de justicia penal acusatorio, pues había ya muchísimo trabajo. Hoy en día, pues también hay muchísimo. O sea, la verdad es que no ha bajado. Y la verdad es de que ahí me di cuenta, pues, que las víctimas necesitan ser reconocidas, ¿no? Pues el que haya muchísimo trabajo genera a veces que el mismo personal pues no tengamos esa sensibilidad por las mismas inercias. Claro. De que tiene que salir el trabajo, que a veces lo que quieres es terminar. Claro. Muchas de las veces no te das cuenta que a veces no atiendes a la víctima, sino atiendes un número. Y muchas de las veces, ¿no? Sí, un caso más, y muchas de las veces te vas envolviendo en esa sinergia que no te das cuenta. O sea, a veces no te das cuenta, y si es necesario, pues obviamente regresar a esta parte donde sí tener ese ojo no clínico, sino ese ojo también sensible de poner los zapatos humanos, de ponernos en los zapatos del otro, de la otra, ¿no? Porque la verdad solo ellos saben el dolor que están sufriendo, claro. Y que parte de tu trabajo es atenderlas, ¿no? Y no solo eso, o sea, que el expediente llegue a buen puerto, una sentencia condenatoria, pero también esta parte de reparación integral, ¿no? No solamente el decir ya ganamos, sino esta otra parte sensible, ¿qué sigue, no? Claro. O sea, no nada más ya ganaste y ya, sino ¿qué más va a hacer el Estado? O sea, no nada más es eso, sino también prevenir. Claro. La Fiscalía, si bien es cierto, es una institución reactiva, porque atiende ya cuando va la persona a denunciar. También es cierto que en el inter de la integración de la carpeta de investigación puede reconocer posibles delitos que se puedan cometer a futuro. Entonces ahí es donde la Fiscalía también puede hacer la prevención, ¿no? Y esta parte de escuchar a la víctima, de estar sensibles a sus necesidades. Yo creo que a veces la víctima ya no es de que, yo veía eso, ¿no? El simple hecho de escucharla, se desahogaba, ¿no? La persona y ya se iba con una carga más liviana. Uno lo veía desde el momento que llegaba a cuando tú ya la atendiste, ya escuchaste, ya platicaste con ella qué pruebas necesitas para poder seguir integrando pues su caso, pues ya la persona ya se sentía con esa ligereza de poder seguir y ya me escuchó, ya por fin alguien me escuchó, ¿no? Claro. No lo digo que yo haya sido netamente, también cualquier otro compañero, pero esta parte tan necesaria y que realmente se ocupan, pues sí, estos cursos, ¿no? De las y los compañeros que tendrían que seguir tomando, ¿no? Porque a veces nomás se toma uno y ya se cumplió, ¿no? De seguir esta parte actualizándose, esta parte de seguir especializándose en la atención a víctimas, ¿no? Claro. Que son las protagonistas, para mí son las protagonistas de una historia delictiva. Totalmente. Ahorita que mencionabas esto de prevención, Gloria, yo pienso mucho en la prevención a veces desde las familias, desde la escuela, desde la sociedad, porque justo tocaste un tema que, a ver, es muy fácil para nosotros, nosotras decir es que el gobierno, es que la policía, es que, pero realmente sí tienen un exceso de trabajo. O sea, no, la otra vez no me acuerdo, platicaba con un abogado y me decía, son no sé cuántas carpetas para una sola persona. Claro que se te desborda, ¿no? Sin embargo, también yo pensaba, a ver, ¿qué tenemos que hacer para que no llegue a una carpeta, ¿no? Y a veces, bueno, aquí mi audiencia ya conoce que soy psicóloga, y yo a veces veo casos o acompaño casos de víctimas supervivientes, de diferentes tipos de violencias, y precisamente empiezas a ver factores sociales, estructurales que dices, híjole, es que aquí, ¿no? O sea, aquí fue donde se pudo haber hecho algo para prevenir
y lo digo burdamente, pero no llegar a ser una carpeta, ¿no? Y precisamente en línea de esto, Gloria, muchas veces pensamos que estos delitos pues son casos ajenos, aislados, o es responsabilidad exclusiva del agresor o de la agresora. ¿Qué tanto crees, en tu experiencia, que como sociedad contribuimos, ya sea con nuestras creencias, omisiones, discursos, a que estos delitos sigan ocurriendo? Bueno, yo creo que parte de que como sociedad normalicemos la violencia, o sea, mientras a mí no me pase, o sea, que el mundo gire, ¿no? Esa es la realidad, ¿no? Hay gente, por ejemplo, yo vi una persona que entrevistaron en una estación, en una televisora, que fue como a solicitar el apoyo para que el caso de su hija desapareciera. Vivía en Tijuana el señor y se vino a trabajar aquí a Guadalajara, y él decía que en Tijuana escuchaba de que desapareció tal niña, tal adolescente, y aquí en Guadalajara le pasó a él. Entonces él dice, yo los veía lejanos, yo veía, ay, pues sí le pasó, y uno es ajeno, pues sí, ay, qué mala onda, y ya, ¿no? Pero él ya desesperado decía, ¿cómo es posible que esto ya me esté pasando a mí? Entonces yo veo esta violencia que uno lo ve de lejos y se va acotando, o sea, va viendo uno que cerca de un círculo cercano, valga la expresión, sí. Cuando no es un familiar, es un amigo, es un alumno, es alguien, un compañero de trabajo, un familiar de un compañero de trabajo. Entonces, ¿cómo se va acotando la violencia? O está pasando, está permeando en todos lados, ¿no? Entonces, yo pienso aquí que la sociedad, pues sí, somos corresponsables. Somos corresponsables de momento en que normalizamos la violencia, en que somos indiferentes. Eso. Muchas veces nos damos cuenta que está pasando algo, o somos testigos de un delito y pues no quiero problemas, pero eso sí, nos pasa algo a nosotros y sí queremos que la gente nos colabore, ¿no? Claro. Entonces, yo digo que ahí es un problema sí estructural, porque tampoco te puedo decir como exautoridad que el Estado tiene mucha responsabilidad en proteger a las víctimas y a los testigos que van a ir a declarar en un caso. Porque yo también, ¿qué seguridad le puedo brindar a un testigo que va a ir a declarar a lo mejor que levantaron a alguien que él presenció o que privaron de la vida a alguien si no tiene las garantías, ¿no? O sea, sea quien sea, si sea delincuencia organizada o sea un vecino muy violento, ¿cómo le garantizamos, no? No solamente el antes, el durante y el después de un proceso judicial. Entonces, todavía no están bien puestas, bien cimentados esta parte de la ley de sujetos protegidos aquí en Jalisco. Entonces, como sociedad, yo creo que tenemos que ser más empáticos. Y sí, por lo menos anónimamente, habla por teléfono. Claro. Al 911, perdón, y decir en un teléfono donde, si tú quieres, en un lugar donde no haya cámaras, visualiza y haz la llamada, pero no te quedes así. Claro. Porque tampoco te voy a invitar a que lo hagas si no hay todavía las condiciones para que te protejan, pero que no quede así por internet o alguna situación de manera anónima. Si lo hacemos en otras cosas, que andamos ponemos perfiles falsos para hacer hate, que no lo hagamos de manera anónima y podamos ayudar a esta persona, ¿no? Que es tan importante dar por lo menos ciertos matices para que la autoridad vaya siguiendo estos rastros, ¿no? Tienes razón. Entonces yo veo esta parte que sí nos falta como sociedad, ¿no? Somos muy fríos. Somos muy fríos, muy individualistas, ¿no? O a veces hasta juzgamos. Juzgamos pues algo andaba. En algo andaba, ella pudo haberlo prevenido, inclusive podemos decir, ella puede salir rápido de este problema, o sea, cada contexto de víctima es totalmente distinto y no podemos prejuzgar. Claro. No podemos prejuzgar, no conocemos a la víctima y no podemos decir, sé lo que sientes. No es cierto, no sabes lo que sientes. Exacto. Porque no lo has vivido. Exacto. Y aunque hayas vivido algo parecido, no es tu misma experiencia. No es tu experiencia, no es tu caso. Exacto. Sí. Acabas de decir una palabra que a mí personalmente perdón la expresión, pero me emperra, que es la indiferencia. Yo no puedo con la gente que es que yo prefiero no saber, yo mejor por eso no veo noticias, o escuchan algo, no, ni me cuentes. Híjole, para mí la indiferencia sí es un gran mal en esta sociedad porque nos pone pasivos, ¿no? Porque nos pone en un papel en el cual, como dices, hasta que nos llega algo, entonces ya queremos ahora sí quemar todo. Pero también mencionabas algo de esta inseguridad que da en ocasiones ser parte de, ya sea una denuncia, ¿no? Ya sea, inclusive, simplemente denunciar, ¿no? ¿Qué se dice de pronto
que va a quedar ahí la carpeta archivada, que no va a pasar, que vas a tener represalias. Y ya estamos hablando ahora, yo pensaría un poquito de esto de impunidad y un poquito de corrupción. Pero también no sé qué opinas tú, Gloria. Yo digo, híjole, es que la impunidad y la corrupción no es algo meramente del sistema, del gobierno, de las autoridades. Nosotros, ¿cuántas veces damos mordida simplemente a alguien de vialidad? Eso ya es corrupción y es impunidad, porque no nos están castigando por algo que a lo mejor sí hicimos, ¿no? O algo mucho más sencillo. Yo siempre digo que como en lo pequeño, en lo grande, ¿no? O sea, en qué momento estamos, no sé, hasta en una tarea, en un trabajo, en este famoso ChatGPT, ¿no? De estar haciendo, mandando tareas que no son nuestras realmente. A ver, ahí también ya estamos cayendo en ciertas mentiritas, ¿no? En cierta corrupción, si se puede decir así. Entonces también, ¿qué tanto nuestras acciones también, Gloria, hablan de este sistema, ¿no? O sea, de este gran sistema que somos, que también tenemos que empezar a actuar de una manera congruente, así como exigimos seamos. No sé ¿qué opinas tú de esto? Fíjate, tú mencionabas lo de que se le ofrece dinero a la gente de tránsito para evitar ser multados, ¿no? Infraccionados. Y eso es un delito que se llama cohecho. Y para que se dé el delito de cohecho tiene que haber dos, claro, ¿no? El que pide y el que ofrece, ¿no? O sea, el que da, perdón, ¿no? Entonces, creo que como sociedad volvemos a lo mismo, corresponsables. Creo que a veces juzgamos, podemos juzgar que la autoridad es corrupta, pero a la primera de cambios y vemos esta situación, ofrecemos, ¿no? Entonces, creo que vivimos un doble discurso, ¿no? Una doble moral. Yo creo que ahí tenemos la educación pues desde casa, ¿no? Uh-huh. El respeto precisamente a los demás, el respeto a la igualdad, ¿no? A la tolerancia, por supuesto, y evitar este tipo de prácticas, ¿no? Como tú bien lo estableces. Claro. Querida Gloria, en esta misma línea quería preguntarte cómo influye... ¿qué errores comunes cometemos como sociedad al tratar de ayudar o hablar de este tema, del tema de los delitos de alto impacto? Bueno, de entrada, ponerse, más bien querer hablar por las víctimas, ¿no? Querer hablar por las víctimas sin escucharlas. Yo veo esta parte donde ya la gente, pues, se suma como si estuviera vivenciando el problema, y yo creo que aquí el darle el protagonismo a la víctima, el ser escuchadas, el no revictimizarlas, porque es muy fácil revictimizar, porque a veces pues la verdad es que no tenemos el conocimiento de cómo tratarlas, la sensibilidad. Entonces sí se me hace muy delicado esta parte de no dejarlas hablar y ya asumir por ellas lo que les está pasando. Uh-huh. Y creo que es un error muy, muy grave. Claro, o hasta no conocemos ni siquiera el lenguaje, ¿no? Yo quería preguntarte algo, eso sí es duda hasta más personal. ¿Tú qué opinas de la palabra víctima? ¿Sí te parece adecuada para referirte a las personas, o también pueden ser sobrevivientes? ¿Tú qué opinas de esta palabra? Porque luego muchos dicen es como hasta dejarlas sin esta calidad de poder hacer algo por ellos o por ellas en su situación. ¿Tú qué opinas de esa palabra? Mira, yo no me había puesto así a pensar directamente si se me hace adecuada o no. Lo que yo sí he visto, por ejemplo, el decir víctimas secundarias. Te voy a cambiar un poquito el tema en ese sentido. No. El decir víctimas secundarias, por ejemplo, las víctimas secundarias se consideran a los papás, los hermanos de personas desaparecidas o alguien muy allegado, pues. Uh-huh. Y yo decía, bueno, víctimas secundarias, que no son víctimas directas, porque la víctima como tal, o sea, la persona desaparecida, pues, perdón, pero está desaparecida, y esta persona que no está resintiendo un daño muy grave, claro. O sea, ellos mismos han dicho, estoy muerta en vida, o sea, la verdad es que no puedo dormir, mi vida ya no es la misma, cada Navidad, cada cumpleaños, el solo pensar qué le están haciendo, si sigue vivo, si está fallecido, o sea, esta ansiedad no es vida. Entonces yo digo víctimas secundarias y claro que lo dicen porque como no resintió directamente el daño, jurídicamente se le considera víctima secundaria, pero para mí sería víctima también directa. O sea, claro. Porque esta parte, a lo mejor esta persona ya está fallecida y no quiero minimizar, por supuesto, es gravísimo. Pero ¿qué pasa con la que se queda? Sí, ¿no? Sí. ¿Cómo atenderla? ¿Cómo
cómo cuidarla, cómo esa sensación que siempre va a vivir con ella y que a lo mejor va a adquirir herramientas de cómo sobrellevar el dolor, porque nunca se va a olvidar, claro, ¿no? Pero esta parte tan fina de decir, híjole, víctima secundaria, a mí se me hace pues más delicado todavía, ¿no? Claro, ahorita que mencionabas eso, me acuerdo en un tiempo que también estuve colaborando en el DIF, que decían las mamás de desaparecidos también que luego las tratan como algo delicado, como bicho raro, como de... híjole, es que no, como que no saben cómo dirigirse a mí y eso hasta me incomoda más, ¿no? O sea, sí cargo con un dolor enorme, pero sigo siendo persona, pero sigo siendo mujer, sigo siendo mamá de otros hijos, a lo mejor si es el caso, pero sí es algo que siempre va a estar con ellas. Yo ahorita pensando sobre todo en las mamás, ¿no? Es algo que también les cambia la vida, como dices, para siempre, ¿no? Como dices, ya las fechas ya no son las mismas, estén en búsqueda o no, porque inclusive también hay ese... dilema en ocasiones que les dicen ya deja de buscar, ¿no? Después de, tengo una consultante que le desaparecieron a su hermano y ella dice, mi mamá lleva 15 años buscando a mi hermano, ¿no? Aún con que ya obviamente, pues de pronto dices, híjole, qué tantas posibilidades hay de encontrarlo o de encontrarlo vivo o algo por el estilo, pero ella dice, ella sigue buscando a mi hermano. Entonces, el punto es, como dices, es un impacto muy fuerte también a las familias y víctimas secundarias sería así como que fue un poquito menos, ¿no? Y creo que al contrario, o sea, son las que se quedan a vivir esto para siempre, para toda su vida, ¿no? Fíjate que bien lo dices porque para empezar, así sean 20 años o más, mientras la persona esté desaparecida, tiene que haber presunción de vida, ¿no? De entrada. Exacto. Y la verdad es que cuando desaparece una persona, sí se fragmentan las familias, porque la mamá se dedica, si puede hacerlo, a andar en colectivos. Este acompañamiento de los colectivos es muy bonito porque ahí encuentran esta hermandad, ¿no? Se conocen personas con el mismo dolor y se apoyan. ¿Cómo surge estas nuevas sinergias muy interesantes que yo he visto, ¿no? Y más ahorita que estoy en el centro de Derechos Humanos del ITESO, se me hace una situación muy bonita cómo se acompañan entre ellas, cómo se comparten el dolor y se hace más llevadero, pero al mismo tiempo se fragmenta la familia porque a veces la señora por buscar a uno de sus hijos descuida esta otra parte, a la otra familia, ¿no? O a veces el papá está trabajando o no hay papá y entonces creo que ya no, y no estoy diciendo que pasen todos, pero sí suele suceder que las familias se empiezan a fragmentar. O también esta parte que también he visto que hay mujeres, señoras, mamás de familia que no se integran a colectivos porque tienen que trabajar, claro. Tienen que mantener a la familia porque a lo mejor es el esposo el que está desaparecido, el papá, entonces tienen que mantener a la familia y no pueden sumarse aunque quisieran, ¿no? Esta parte de decir, pues sí quisiera yo estar, pero o trabajo para que coman mis otros hijos o me pongo a buscarlo, ¿no? Pero sí se me hace pues muy triste esta parte de las mujeres que tienen que vivir con esto, las mamás, que imagínate, se supone que la ley de la vida te dice, ¿no? O sea, o te sugiere que ellos son los que tienen que enterrarlo a uno y no uno a ellos, ¿no? Y es muy fuerte solo pensarlo. Perdón que te interrumpí porque me quedé pensando en esto de las decisiones que toman las mamás, por ejemplo, o de seguir buscando, de dejar de buscar, y ahí estamos como sociedad de hocicones opinando, ¿no? De si deja de buscar, oye, ¿cómo crees, no? Es tu hijo, ¿por qué ya perdiste la fe, qué sé yo? O si sigue buscando, es como, oye, pues ya entiende que a lo mejor ya no lo vas a encontrar, tienes más familia, y de nuevo volvemos a esta empatía o falta de empatía, ¿no? O de opinar de cosas que de verdad yo creo que por más que nos lo describan con salto y seña no entenderíamos el dolor de ser víctimas de un delito así. Y justo también te quería preguntar cómo se puede fomentar esta empatía colectiva también sin caer en el morbo, porque luego nos encanta así el escuchar casos o que si las noticias, pero ¿cómo podemos fomentar esta empatía para también no revictimizar y no caer en el morbo de los casos? Bueno, yo creo que mucho tiene que ver los medios de comunicación y las redes sociales. El cómo tratan la noticia, el cómo la difunden sensacionalista, morbosa, o el cómo le dan un trato con seriedad, ¿no? Entendemos que pues
Es que a veces como nos venden la noticia, por ejemplo, estos programas de chismes, pues claro que como te la venden, ahí va uno de chismoso y de escuchar estos programas, ¿no? De chismes, valga la expresión. Sin embargo, también tiene mucho que ver los medios de comunicación y las redes sociales en cómo lo transmitan para efectos de que la misma ciudadanía, saben que es más que nada socializarlo. Cómo llevarlo a la ciudadanía y la ciudadanía puede empatizar y tener y no generar estigmas también en la víctima, porque también esto influye mucho el cómo recibe uno la información, el famoso amarillismo y el cómo uno empiece a digerir la noticia, ¿no? De manera negativa o positiva. Yo creo que tiene mucho que ver los medios de comunicación, esta responsabilidad que tienen para transmitir la noticia, ¿no? Que en muchos de los casos lo vemos con tristeza que es al revés, que es más amarillismo que fomentar y el socializar este grave problema que está aconteciendo y cómo la sociedad puede ser corresponsable en poder ayudar, ¿no? Claro. En poder contribuir. A lo mejor ven a la muchachita que ahí anda o la traen prostituyéndola y pues una llamada anónima, ¿no? Pero a veces somos ajenos al dolor, no me interesa, mientras no sea mi familiar, pues que el mundo gire, y eso es muy triste, ¿no? Y claro que para que haya este tipo de amarillismo, noticias, etcétera, pues tiene que haber gente que lo consuma, ¿no? Entonces creo que es de dos. Exacto. Es como dos. Tú decías, el cohecho, ¿no? O sea, es una responsabilidad de parte de nosotros también decir, de nuevo, por no aventar a el gobierno, el Estado, los medios de comunicación, ¿y tú qué haces siguiendo esa página, no? Inclusive, hace rato, hoy en día, hoy lunes 27, está saliendo mucho una como noticia de 2 tipos, creo que en España, que estaban hablando de como parte consensuada de las relaciones sexuales, ¿no? Y decía, a ver, si es consenso, como por qué pesa más el no, ¿no? O sea, si tú dices, a ver, yo quiero tener relaciones sexuales, la otra persona dice que no, ¿por qué se le hace caso al no? ¿Qué onda con mi sí? Y bueno, una serie de personas alrededor que siguen estas cuentas, que siguen a esta persona apoyando, ¿no? O consumiendo, dándole like, compartiendo, y dices, híjole, para que haya estos discursos que promueven la violencia, prácticamente eso estaban haciendo, ¿no? Promoviendo la violencia, el abuso, la violación, de decir, bueno, pues si uno dice que no y el otro que sí, ¿qué tal si mejor nos vamos hacia el sí? El tema a veces, yo digo, no es que una persona haga algo, sino los que la apoyan alrededor, ¿no? Ahorita no solo me salgo poquito a temas de política, nos escandalizamos mucho con Trump, pero sí, acordémonos que mucha gente votó por él, ¿no? Y mucha gente está de acuerdo con él. Y regresando al tema, no es nada más que, no sé, el periódico Amarillo Patito lanzó así la noticia, sino que hubo gente que lo compró, que lo mostró, que lo platicó, que lo tiene ahí guardado, y creo que también es parte de esta responsabilidad, ¿no? Ya para concluir este tema tan, ya no sé ni cómo llamarlo, es duro, es difícil, es controversial, es necesario. Y para ir concluyendo, Gloria, yo quisiera preguntarte, ¿qué acciones concretas crees que podemos tomar como sociedad para contribuir a una cultura de no violencia, ¿no? Que decíamos que mucho tiene que ver esto, la normalización de la violencia, inclusive yo de verdad a veces me atrevo a decir la celebración, porque luego hacemos chistes, memes, etcétera, alrededor de ella. Entonces, ¿qué acciones concretas crees que podemos tener nosotros y nosotras? Bueno, yo creo que hay varios rubros que hay que tocar. Yo creo que primero desde la familia. El no normalizar la violencia, el que en casa no se vea la violencia, el fomentar la cultura del respeto. Yo veo, por ejemplo, te puedo decir que por experiencia ahí en la fiscalía, el agresor, el violentador fue violentado en su casa desde pequeño, y entonces si no es tratado, repite el patrón de conducta. Totalmente. Que eso es lo primero que se ve. Entonces siempre es muy importante que en casa predicar con el ejemplo, o sea, no ser violento y poner el ejemplo, porque muchas veces yo veo que yo a mi esposa, o sea, nunca delante de mis hijos, y sí me tocó ver hasta niños que nunca vieron que su mamá la golpeó. O sea, el cuate se cuidaba de que sus hijos no lo escucharan. Entonces, cuando se les preguntaba así, no, para nada, papá es muy cariñoso. Entonces, sabía dónde hacerlo, dónde violentarla, ¿no? La otra sería en la escuela, ¿no? Fomentar valores educativos en relación a precisamente
esto de la cultura de la paz, de resolver un conflicto, porque también empieza en las escuelas, y esta parte también muy interesante. Yo tengo un amigo de la Fiscalía que su hija fue la primera adolescente en ser mediadora aquí en Jalisco. Wow. Y se me hizo muy bonito porque desde la adolescencia a la niña ya le gustaba, por ejemplo, mediar entre sus compañeros, y ella fue educada para eso. En su momento tomó un curso y se me hizo muy bonito que desde chiquita ya tenía esa responsabilidad, ¿no? Claro. También el Estado, ¿no? El Estado también, esta parte de socializar, que no haya violencia. Los medios de comunicación también, volvemos a lo mismo, tiene mucho que ver cómo transmite, cómo genera esta información, porque también pueden inducir una violencia, claro, desde muy descaradamente hasta muy sutilmente, ¿no? Entonces yo creo que esta parte de que es una suma de todos somos sociedad, y como todos, pues reitero, aunque me suene repetitiva, somos corresponsables, ¿no? Entonces, desde ahí, desde casa, pasando por la escuela, la sociedad misma, es más, inclusive la misma comunidad, en donde haya unas redes de apoyo para la misma víctima, el de que la víctima se siente en un lugar seguro y tenderle esas redes de apoyo, ¿no? Por ejemplo, a mí me tocó ver como Ministerio Público también, valga la expresión, y parezco descorrallado, que nosotros cuando una mujer era violentada, siempre buscábamos sus redes de apoyo, si estaba la familia, el primer contacto es la familia, qué mejor que esté con la familia, y obviamente pues tenderle estos puentes, ¿no? Pero si no, verificar dónde más, o sea, al final de cuentas, como el último recurso era mandarle un albergue, un refugio, que sí los hay, por supuesto, pero también habían amigas, ¿no? Esta parte, porque a veces había muchas mujeres que no eran de aquí, y por lo tanto su violentador, pues obviamente totalmente incomunicada, claro, con quién corría, con quién se iba, no tenía con quién. Claro. Entonces ahí, bueno, pues ya la mandábamos a un refugio, ¿no? Que existe precisamente para protegerla, pero lo primero que es una red de apoyo, y también establecer esta comunidad como sociedad. Es muy importante estar organizados de tal manera, porque cualquiera podemos ser víctimas, cualquiera, ¿no? Claro. Y cuando se es víctima, estar en un lugar seguro, ser atendida de manera integral, ¿no? No solamente es el acompañamiento jurídico, no solamente es el expediente, sino esta parte integral de emocional, psicoafectiva, inclusive hasta de lesiones, ¿no? Atenderla también médicamente, y esta parte integral, ¿no? Que es muy importante. Fíjate, voy a decir algo que a lo mejor no van a estar muchos de acuerdo conmigo, pero voltear a ver también con un poquito de más criterio, como dices, al agresor o agresora, porque trae una historia, ¿no? Y muchas veces justo al nosotros ignorar a alguien que está siendo agredido, violentado, etcétera, lo voy a decir así hasta por conveniencia, a ver, volteemos a ver qué está pasando, porque a lo mejor esa persona después va a ser quien por hambre, por desesperación, por lo que sea, va a ser quien esté robando por ahí, o va a ser quien, qué sé yo, o sea, voltear a ver un poquito más a las personas y no saltar a juzgar. Ahorita que decíamos que un agresor o agresora fue agredido, a veces dicen, pues pudo haber elegido, ¿no? O sea, por ejemplo, a mí me pasó que, voy a decir algo, me golpearon de chiquito y no fue así. Híjole, no siempre tienen opción las personas. O sea, el contexto en el que viven no siempre da para decir, bueno, tuvo educación y tuvo otras redes de apoyo y tuvo otros vínculos que lo miraron. No siempre hay opción. Y ahí es donde yo también salto mucho en, también es culpa, pues sí, culpa de nosotros, nosotras, de juzgar así, de dejar solos y solas a las personas que vemos que están sufriendo, porque precisamente a veces no van a tener opción, y a veces, no sé, ya me voy a ir a inventar, pero consumen drogas para quitarse el hambre, ¿no? Porque hay drogas que quitan el hambre, que permiten que, no sé, el sueño lo regulen, y entonces empiezan a cometer algunos actos delictivos para conseguir esta droga, qué sé yo, o sea, y justo la empatía se nos olvida y somos bien fáciles para brincar al juicio. Luego, mi Gloria. Fíjate, déjame decirte algo. Dime, adelante. Esto que dices de que consumen drogas para quitarse el hambre, yo he escuchado que más allá del hambre es para olvidar de la triste realidad que están sufriendo, ¿no? Este dolor, esta violencia que están viviendo en casa, porque muchas veces no es en la calle, es en casa, y que muchas de las veces estos niños, porque a veces de chiquitos tienen que salirse, porque es más violento el seno familiar que ni la calle. Claro que en la calle pues tampoco va a ser una opción, ¿no? Porque se van a encontrar con otras cosas también igual de crueles o peores, pero ellos se drogan precisamente por olvidar
el dolor que están sintiendo, ¿no? Que obviamente también se les olvida el hambre, ¿no? Junto con pegado, ¿no? Pero sí es desgarrador, ¿no? Oír estos testimonios de personas que inclusive ya son mayores de edad y que pueden decirlo, ¿no? Hoy en día, ¿no? Que vivieron en la calle y que padecieron muchas cosas y que son padres y que de alguna manera hay gente que dice, yo no voy a repetir este patrón de conducta, pero hay quienes... Ni siquiera se lo alcanzan a cuestionar. Así es. No lo así ven. es. Claro, sí. En tema de políticas públicas y cambios estructurales, ¿qué crees urgente atender? Esto sí, así como más hacia el Estado. Yo creo que debe de haber un mecanismo de rendición de cuentas. O sea, yo creo que aquí es muy importante, miren, con el cambio de justicia penal, antes el agente del Ministerio Público, bueno, todavía, pero atendíamos de manera integral a la víctima y no se daba abasto pues la fiscalía. Claro. Y surgió en el 2008 la figura del asesor victimal, que viene siendo la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas. Aquí en Jalisco, toda la República se cuenta con una institución que atiende de manera integral a la víctima. Se supone que ahorita el agente del Ministerio Público atiende los intereses del Estado. Y el asesor victimal, a través de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, atiende a la víctima médicamente, psicológicamente. Por ejemplo, hay víctimas que les cometen un delito, por ejemplo, un centro de justicia para la mujer no hay ¿qué les gusta? ¿En qué municipio no hay? En Tepatitlán. Y sí hay un alto índice en Tepatitlán de violencia de género. Entonces se tiene que venir a denunciar acá. Entonces hay víctimas que probablemente no tengan el dinero para trasladarse para acá. Entonces para eso está la Comisión Ejecutiva Estatal, para brindar estos apoyos de traslado y de estadía en lo que la víctima denuncia y es atendida en el CJM, en lo que le brindan la orden de protección, en lo que notifican al agresor la orden de restricción o en lo que se le traslada a un albergue, en lo que inclusive puede ser desalojado del domicilio vía judicial, pero todo eso lleva un tiempo y un proceso. Entonces, si tú te das cuenta, esta parte tan delicada de que la víctima pues puede ser revictimizada y que pueda esta parte de ser desgastante para ella, a veces no denuncia. Claro. O sea, hay mucha cifra negra, hay mucho subregistro, porque decir, no, todo esto, y luego al rato para que ni me crean, o digan, no, porque no también procede por... Sí, o inclusive también el ver que hay una codependencia, o sea, no nomás es decir, ay, ya se desistió o ya no vino. No, hay una codependencia por parte de la mujer desde que es chiquita, de que ha visto este patrón de que a la mamá la golpeaban, de que a lo mejor esta chica le decían, no te cases con él, mire, es un agresor. No, pues ya con que él, ya que nos casemos se le va a quitar, la típica, ¿no? Y resulta que es peor porque la violencia va en escalada y la chica quiere regresar a su casa cuando la golpea, no, pues es tu cruz, ¿no? Tú lo aceptaste, tú no nos hiciste caso, ahora te friegas, ¿no? Claro, hay muchos hogares donde sí acogen a la hija, por supuesto, pero habrá otros que no. Que no tienen redes de apoyo, como tú decías. No, te fuiste y ahora te friegas, ¿no? O sea, hay esta frialdad, esta falta de empatía y esta codependencia tiene que ser tratada psicológicamente. Qué mejor que tú, ¿no? Para decirnos esto, ¿no? Pero lo hemos visto y no se quita de la noche a la mañana, es todo un proceso. Por eso el delito de violencia familiar es oficioso. No basta con el desistimiento de la víctima para que él ya la libré, ya desapareció. No, al contrario, es un delito oficioso que ni siquiera necesita denuncia, ¿no? Puede ser un tercero, pero tarde que temprano se tiene que recabar el testimonio de la víctima. Pero hay otra de las situaciones también que es importante decir que el delito de violencia familiar no es mediable conforme a los métodos alternos, porque él también tiene este patrón que no se le va a quitar de violentador, sino que tiene que suceder sesiones terapéuticas individuales y de familia para que él pueda entender esta parte de lo que está haciendo, de lo que fue a lo mejor el objeto en su momento dado y lo que él está provocando en su momento dado, no solamente a la mujer, sino también en su entorno primario y hasta secundario, porque habría que ver quién más personas ha involucrado, ¿no? Claro, totalmente. Y ya para finalizar, Gloria, ¿con qué te gustaría que nos quedáramos? Que la sociedad, que los que nos escuchan entendiera sobre justicia y sobre reparación de daño. ¿Qué te gustaría decirles? Bueno, yo como había dicho anteriormente, la justicia no solamente es un expediente, es una sentencia condenatoria. Yo considero que la justicia es el acompañar a la víctima, el que se siente escuchada, el que se sienta de alguna manera acompañada,
y por qué no decirlo, hasta protegida, ¿no? O sea, el ponerse la camiseta uno como personal, como funcionario público de Procuración de Justicia, y que la víctima se sienta acompañada por él y decir, híjole, le sigo, no me voy a desistir porque yo ya sentí la confianza, me escuchó, sentí esa seguridad de que esta persona, este funcionario me va a acompañar en el trayecto. Y les digo, no solamente cobijarla jurídicamente, sino toda esta parte integral, todo este equipo multidisciplinario que hay en instituciones gubernamentales, por ejemplo en el CJM, que es un techo que abriga a varias instituciones que coordinadas entre sí, le dan atención integral a la víctima, ¿no? Desde el empoderamiento, desde el acceso a la justicia, esta parte de apoyarla para que pueda salir adelante sin su agresor, con sus hijos, y empoderarla para que ella diga, porque muchas veces se quedan porque no tienen quien las mantenga, desafortunadamente, y porque el agresor las fue aislando de tal manera que ni siquiera trabajaran para que ella no pudiera irse, ¿no? Las debilitó. Las debilitó totalmente, ¿no? Así y les fue cortando el canal de comunicación con los familiares también, que ya... Y entonces están a merced de él, por eso pasan los feminicidios, ¿no? Ay, sí, no, ese es un tema que, bueno, nos da hasta para otro programa completo. Gloria, qué gozadera. Por favor, cuéntanos dónde podemos encontrarte, si alguien tiene alguna duda, quiere consultar algo, ¿hay algún contacto que podamos Bueno, yo tengo mi correo electrónico, que es, les voy a deletrear mi apellido, S de sol y latina, D de dedo, E de elefante, S de sol, cides, @iteso.mx. Con mucho gusto, cualquier duda que tengan en lo que yo les pueda apoyar, pues pueden contar conmigo. Muchas gracias, Gloria. Aparte, de verdad es una persona sumamente empática. Les aseguro que pueden sentirse acobijados si acuden a ella. Y de verdad, gente, sociedad, adiós la apatía social, ¿no? El tema de esto que decíamos de que no nos importa lo que pasa con los y las demás, la indiferencia, ¿no? Dejemos de lado la indiferencia, porque inclusive la indiferencia también nos puede afectar a nosotros y a nosotras. Muchas gracias Gloria, qué gozo. Gracias a todos los y las que nos escucharon. Nos vemos en el siguiente programa. Chao. Suficiente incomodidad por hoy. Abramos diálogo. Nos escuchamos en la que sigue para decir todo aquello que se tiene que decir. Porque lo vamos a decir. Chao.